Bienvenidas y bienvenidos a la próxima charla del evento, Pasado, Presente y Futuro de Ciencia y Tecnología de la Inteligencia Artificial. La charla será brindada por Guillermo Simari. Guillermo es profesor emérito de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, PhD en Computer Science de la Washington University de Estados Unidos. Bueno, como les decía hace un rato mientras charlaba con la gente aquí, dar una charla sobre la historia de la inteligencia artificial en media hora es prácticamente imposible. Así que voy a hacer lo posible por hacerlo entretenido y que les quede algo como para ir pensando. Este soy yo y mis contactos están acá, si alguno... Es GR Simari en cualquier lado. Bueno, el tema de inteligencia artificial se empieza a complicar desde el principio, ¿no? Cuando uno habla de inteligencia, realmente uno no sabe de qué está hablando. Hay un cuento instanciado en diferentes cosas, pero el más escéptico habla de un conjunto de ciegos que va caminando por el bosque y se encuentran con un elefante, ¿no? Se encuentran con un elefante y ellos nunca habían tenido la experiencia del elefante. Entonces lo empiezan a tocar y empiezan a aparecer las versiones, ¿no? El que lo tiene agarrado de la cola dice, un elefante es como una soga. Acá ven, hay uno tocándole la pata, dice, es como un árbol en realidad. Y así sucesivamente. Este dice que le parece que es como una serpiente y así nomás. Al final, la construcción del pobre elefante termina haciendo algo así cuando se juntan todas las experiencias de cada uno de los ciegos que fueron tocando el elefante y tratando de entender. La inteligencia artificial tiene una infinidad de contribuciones, ¿no? La gente de filosofía ha contribuido de manera enorme a lo que es la inteligencia artificial. La lógica, por supuesto, fue el primer eslabón de la cadena de desarrollo de esta área. La matemática, por supuesto, la informática en los últimos tiempos, y ahora vamos a ver por qué. Y se fueron generando áreas, estas son 4 muy importantes. El área de representación de conocimiento y razonamiento, perdón, hay algo en el aire que me está haciendo mal. La resolución de problemas, que fue una de las primeras que apareció en el ambiente. Por supuesto, Machine Learning, que hoy en día, por eso le puse, está explotando. Este es el área que hoy todo el mundo cuando dice inteligencia artificial, en realidad está hablando de Machine Learning y ni siquiera de todo Machine Learning, sino de un área relativamente pequeña de Machine Learning. Bastante pequeña. Hay infinidad de otros temas en Machine Learning que no corresponden a esta expresión. El comienzo de esto fue allá por 1943. El primer trabajo en inteligencia artificial, reconocido como de inteligencia artificial, fue publicado por McCulloch y Pitts, que en realidad lo que hacía, de hecho fue el primero que empezó a hablar de redes neuronales en algún sentido, pero en aquel entonces lo que se conocía del sistema nervioso humano era bastante primitivo comparado con lo que sabemos hoy. Entonces hicieron una abstracción de lo que era una neurona y la empezaron a estudiar para hacer combinaciones en redes. El otro componente fue la matemática de Russell, de la lógica matemática de Russell and Whitehead, que habían escrito ya por 1918 creo que fue, un monumental trabajo que se llamaba Principia Mathematica, donde supuestamente estaban desarrollando los fundamentos de la matemática, cosa que falló de manera bastante brutal, pero generó un montón de trabajo sobre el área un poco más después. Y este es el trabajo fundamental para toda la gente que hace computación. El primer trabajo en teoría de computación que lo propuso Turing
Los que han estudiado un poco de teoría de esto reconocerán el nombre en cuanto a las máquinas de Turing. Las máquinas de Turing fueron una abstracción de Turing y generó la idea de computación por primera vez de manera formal. Es decir, la idea de computar existía, pero Turing la formalizó matemáticamente, lógicamente, de una manera que todavía hoy la estamos usando. Este es Alan Turing. Alan Turing, lamentablemente, murió muy joven, fíjense, 42 años, y él era homosexual y en aquella época la homosexualidad era punible y lo estaban a punto de encarcelar y se suicidó. Lo cual fue una pérdida enorme. En mi percepción, Alan Turing es el científico más grande del siglo XX. Mucho más que Einstein, mucho más. Fíjense en todo lo que ha afectado a la vida diaria, la computación hoy, y el efecto ha sido fundamental. Alan Turing, recién lo perdonaron hace unos años y la corona británica emitió un billete de 50 libras con la cara de él. Lo perdonó. Otra de las cosas que hizo Turing fue resolver el problema de la máquina Enigma, que era la máquina que codificaba los mensajes entre los alemanes y el comando alemán y el comando de los submarinos alemanes que estaban desplegados en el Atlántico. Bueno, Alan Turing escribió el primer trabajo donde se hablaba de que una máquina podía pensar o no. Lo publicaron en 1950 en la revista Mind, y esta es una parte de las cosas que él predecía. Yo creo que en 50 años será posible programar computadoras con una capacidad de almacenamiento, no dice de qué unidad, pero esto vendrían a ser 1000 millones. Supongamos que sean bytes, y creo que lo acertó bastante bien. Y hacerla jugar el juego de la imitación. No voy a hablar del juego de la imitación porque no hay tiempo, pero básicamente era simular a un ser humano y tener una charla. Hoy en día es algo bastante normal. Y la chance de que en el juego dije que no iba a hablar, pero bueno, el juego era ciego y había una computadora y un ser humano. Y el que se comunicaba no sabía con quién estaba hablando. Entonces lo que decía él era que había un 70% de chance de que el interlocutor se confundiera con la máquina un 70% de veces, cosa que hoy sería trivial. Y también decía, yo creo que al final del siglo, es decir, el siglo pasado, del siglo XX, el uso de las palabras y en general la opinión educada se habrá alterado tanto que se va a poder hablar de máquinas pensando sin esperar que nadie lo contradiga. O sea, esto lo escribió en 1950. Fíjense, y 4 años después, lamentablemente, lo perdimos. Este es John McCarthy con su cara de profeta. Es un profeta bíblico casi. Fue el que creó el término inteligencia artificial. Yo tuve el gusto de hablar con él y él estaba muy arrepentido de haber creado ese término. Dice, si lo hubiera hecho hoy, hubiera dicho inteligencia computacional. Porque lo de artificial es medio vago, ¿no? Él fue el que inició el movimiento generando un workshop en Dartmouth, en donde él estaba en ese momento, en el verano del 56, donde se juntó un montón de gente y sentaron las bases de lo que iba a ser a partir de ese momento un área de trabajo de muchísima gente, el área que estamos trabajando ahora. La definición de McCarthy de inteligencia artificial es la ciencia de ingeniería de construir artefactos inteligentes, en especial programas inteligentes, de computadora.
de nuevo la parte de inteligencia queda sin definir porque no hay una definición de inteligencia. Sin embargo, él decía, uno puede producir inteligencia sin necesidad de que lo que se esté utilizando sea una imitación directa del equipo humano. O sea, uno podría generar algo que tiene inteligencia sin necesidad de sin imitar la biología. Otra definición práctica podría ser, uno podría reconocer que está viendo inteligencia artificial cuando uno observa un programa, una computadora, haciendo cosas que si las hiciera un ser humano, uno lo consideraría inteligente. Bien, un apartado para setear la siguiente definición. Esta es una escala de cómo se crece linealmente. Cuando, en este caso, es la escala lineal multiplicándola por 10. Fíjense lo que pasa cuando empezamos a hacer 2 a la x, ¿no? Cuando llegamos a 50, el número que tenemos acá es el petabyte, que es un número tan enorme como se les pueda ocurrir. No sé si conocen el cuento del inventor del ajedrez, que un árabe, el califa le dijo, estaba tan entusiasmado con el invento que le dijo qué quería de premio. Le dijo, no quiero ningún premio. No, le insistió, le tengo que pagar algo. Dice, bueno, quiero 1 grano de arroz en el primer casillero, 2 en el segundo, 4 en el tercero y así sucesivamente. Todo el arroz del mundo de ese momento no alcanzaría para pagarle. O sea, esto es lo que se llama crecimiento exponencial. Cuando la gente habla de crecimiento exponencial, estamos hablando de esto. Y para aquellos de ustedes que tienen experiencia con gráficos, la diferencia es esta, ¿no? Fíjense, el lineal y el exponencial van más o menos bien hasta que en un momento se dispara. Y cuando se disparó lo perdimos. El problema de la inteligencia artificial se volvió tan exigente porque los programas de computadoras se pueden costear, entre comillas. ¿Cuánto gastan en espacio y en tiempo? Es decir, ¿cuánto gasta en espacio este programa? Y eso se asocia con algún componente del programa que varía. Es decir, si yo hago este programa con valor 1, pasa esto, si lo hago con 2, pasa esto otro, si lo hago con 10, pasa esto otro. Fíjense, si el crecimiento fuera lineal, el programa se podría mantener razonablemente. Pero cuando hacemos la parte exponencial, en un momento dado se pierde la posibilidad de alocar suficiente tiempo para correrlo o suficiente espacio. Esa es la llamada teoría de la complejidad computacional. Y fue un hallazgo que fue medio... No un hallazgo en el sentido de se descubrió de golpe, sino que la gente empezó a trabajar en esto seriamente, más o menos al mismo tiempo que empezó el tema de la inteligencia artificial. Y se observó que ciertos programas, ciertos problemas podían ser resueltos por un ser humano más o menos, con más o menos bastante bien, y para que un programa lo resolviera de manera perfecta, no alcanzaba el equipamiento que ustedes pudieran alocar. Entonces, la gente que empezó a trabajar en inteligencia artificial empezó a observar de que ciertos comportamientos humanos, que se llaman heurísticas, ayudaban a que la gente pudiera resolver, aunque sea de una manera parcial, problemas muy complicados. Uno de los problemas más conocidos de este tipo es el problema del viajante, ¿no? Hay un conjunto de ciudades y un viajante tiene que obtener la ruta óptima, y para obtener la ruta óptima la complejidad es terrible. El número ese del que hablábamos, en este caso sería el número de ciudades y las conexiones posibles, ¿no? Las ciudades no están conectadas en forma estrella, no todas contra todas, sino que hay algunas ciudades que están conectadas y otras que no.
Normalmente este problema se resuelve con experiencia. El viajante lo que hace es, primero voy acá, y lo hace. Si uno quiere resolverlo de manera perfecta, no se puede. Cuando el número es mayor de 10, creo, ya se va a cualquier lado. Entonces, esta fue una de las motivaciones que le dio impulso a la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que... qué malo. Lo que está pasando es que esta inteligencia, de la parte de inteligencia artificial, es esto. Es decir, resolver problemas utilizando heurísticas de manera tal de que la cosa pueda tener una respuesta razonable. La cosa empezó entonces en 1956, 52 si ustedes quieren, pero en el 56 me robé aquel dibujito porque me gustó. Es de acá, lo saqué. En 1955 y 56, que estos dos, Newell y Simon, uno es premio Nobel de Economía y el otro fue premio Nobel de Medicina, creo, o algo así. Ninguno de los dos es computacional, uno era psicólogo y el otro era economista. No, psicólogo no, psiquiatra. Escribieron los primeros programas de inteligencia artificial. Uno se llamaba Logic Theorist, que resolvía teoremas, hacía pruebas de teoremas, y el General Problem Solver, que utilizando una representación simbólica resolvía problemas más o menos complicados. Y Simon, esto hoy en día causa mucha gracia, dijo, hemos inventado un programa de computadora que es capaz de pensar en forma no numérica y por lo tanto hemos resuelto el venerable problema de mente-cuerpo. Bueno, el problema de mente-cuerpo es la dualidad entre el cuerpo físico y la mente. Hay, desde Descartes para acá, hay una separación entre los dos. Hay teorías que dicen que una cosa es la mente, otra cosa es el cuerpo, y hay teorías que dicen que son lo mismo. Bueno, no tiene mucha importancia para esta charla, pero eso es lo que quiere decir mente-cuerpo aquí. Y cuando dice no numérico, es porque todo el mundo estaba acostumbrado a darle a la computadora problemas numéricos y que los resolviera más o menos razonablemente. Esto era no numérico. Lo que pasó entonces en Dartmouth, allá por el 56, es que se generó una comunidad y esa comunidad se fue asentando en diferentes lugares. El primer lugar donde la cosa explotó fue en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde se mudó John McCarthy y ahí creó un grupo donde también estaba Minsky. Minsky fue uno de los que fue el primer crash de las redes neuronales fue en ese momento porque Minsky dijo que había probado de que las redes neuronales no eran computacionalmente completas, lo cual no. Después se probó que no era cierto, la prueba estaba equivocada. Bueno, el único acuerdo general que quedó de aquella reunión, y McCarthy decía lo mismo, era el nombre, que en ese momento fue catchy, la gente se entusiasmó con el nombre y lo empezó a usar. Bueno, en esos años lo que se hacía era básicamente, se resolvían problemas complicados, pero pequeños, con ese numerito del que hablamos por la complejidad pequeña, y al resolverlos la gente estaba cada vez más entusiasmada porque ya básicamente lo tenemos. Y lo que decía es, alguien decía que la máquina jamás va a poder hacer eso, algo, y inmediatamente alguien se ponía a hacerlo y terminaba teniendo una solución para un problema sencillo. El nombre a veces se refiere a esta época como Lookma No Hands, haciendo alusión al chico que sale a dar una vuelta con la madre y anda en la bicicleta sin agarrar el manubrio, ¿no? Es como diciendo, miren qué fantástico que soy. Bueno, Simon y Newell también crearon el Logic Theorist y el General Problem Solver, como dijimos, y dispararon el área en Carnegie Mellon. Hoy en día, MIT, Stanford, Carnegie Mellon son los 3 lugares más importantes de trabajo en estas cosas. McCarthy, otro genio
que no se lo reconoce lo suficiente fuera del área, creó el Advice Taker, que es básicamente lo que hoy llamaríamos un asistente computacional. Creó las bases, el diseño de lo que tenía que ser el Advice Taker. Además de hacer eso, también le generó algunas cosas como la expansión de la base de conocimiento, o sea, lo que habían programado se podía expandir sin necesidad de reprogramar. Esta área que estamos hablando acá, como les mencioné antes, es la área de representación de conocimiento y razonamiento. Lo que corresponde a tener una representación formal del mundo y manipularla para encontrar la solución del problema. Bueno, las redes neuronales se llamaban redes de perceptrones en aquella época, que es un nombre mucho más apropiado porque de neurona no tienen nada las redes neuronales, es decir, lo único es una abstracción mala, bastante mala. Es decir, hay un solo tipo de neurona, entre comillas, en las redes de Machine Learning, pero hoy en día creo que han reconocido 14 diferentes. Y las conexiones son estáticas en las redes neuronales y en el cerebro van cambiando. Pero bueno, el término perceptrón, como dice acá, fue un intento fallido de no mezclar la realidad con la abstracción. Es decir, ustedes van a encontrar, y esto espero no ofender a nadie, pero la gente que hace Machine Learning usa los nombres mal. O sea, toma nombres que existen y los usan como si fueran nuevos. Hoy, por ejemplo, habrán escuchado millones de veces hablar de Agentic AI. Agentes inteligentes se está estudiando desde los 90. O sea, no es un término nuevo. Y como eso, infinidad de cosas. Pero no es grave, no es nada para matar a nadie. En 1966 hasta 1974 todo fue bien. Y ahí llegó el primer invierno. El primer invierno fue motivado por cosas como esta, ¿no? Ahí dice Herbert Simon. No tengo intención de sorprenderlos o de choquearlos, pero la manera más simple para resumir resumir la situación de hoy del mundo es que tenemos máquinas que piensan. 1974. Nada que ver, ¿eh? Es decir, esta gente... pero esto es un patrón. O sea, aguárdense este patrón porque cuando lo vean hoy, la gente hace estas cosas. En aquella época era para conseguir funding de DARPA, ¿no? Es decir, ellos necesitaban conseguir funding de DARPA, entonces decían estas cosas. Entonces agarraban, venía la carretilla de dólares y se la dejaban en la puerta de la universidad. Y cuando digo carretilla de dólares, era carretilla de dólares, ¿eh? Millones y millones de dólares. Bueno, y dijo en 1958, en 10 años ya está. Es decir, vamos a tener un campeón de ajedrez y vamos a demostrar un teorema matemático. Las dos cosas pasaron. Tardó un poco más lo del ajedrez, pero y lo de demostrar teoremas matemáticos también pasó. Pero esto que está acá no implicó que teníamos una inteligencia artificial general. Para nada. En 1965, ELIZA fue otro de los programas que generó este problema porque el programa parecía estar conversando con el usuario. O sea, es un precedente de lo que pasó, lo que está pasando ahora con los LLM. Los primeros traductores automáticos, la verdad que no hacían muy buen trabajo y hacían cosas como traducir "The spirit is willing, but the flesh is weak", ¿no? El espíritu quiere, pero la carne es débil, y lo traducía al ruso, y cuando uno traducía lo que había traducido al ruso al inglés de nuevo, daba "The vodka is good, but the meat is rotten". Lo primero que hice cuando escribí esta transparencia fue ir a ver si Google lo hacía bien ahora, y lo hace bien. Esa la aprendió. Bien,
el tema de la intratabilidad computacional, que era lo que mencionábamos con la complejidad, y el nacimiento de la teoría de complejidad en esa época, porque una de las fantasías de la gente que hace programas, que hoy todavía uno escucha de la gente como Sam Altman y compañía, delincuentes de primera mano, que hay que escalar, hay que escalar. Y la teoría de la complejidad lo que dice precisamente es, no podés escalar. Es decir, llega un momento donde no tenés suficiente equipo posible, ni tiempo posible para escalar. Y además, esto es al costado, en los LLMs se ha demostrado de que la curva se está haciendo asintótica. Es decir, por más que le tiren más neuronas, más neuronas, más neuronas, no pasa nada. O pasa poco. Lo que está pasando con la mejora es que están cambiando de paradigma. Después al final, si quieren, hablamos un poco de eso. Bueno, después de esto hubo un crash, después del 74 más o menos, hasta mediados de los 80. En esa época el crash era básicamente, en aquel momento el cliente era el gobierno, y el gobierno en un momento dado dijo, salía un informe en Inglaterra que usando la teoría de la complejidad, les dijo, no hay forma de que hagan lo que quieren hacer. Y se cortó el funding en Inglaterra. En Estados Unidos se siguió dando funding, pero no en la medida que se estaba dando. Entonces se produjo el primer invierno. Pero en la academia la gente vive con poco, es decir, teniendo un poco de plata para poder pagarle a algunos estudiantes graduados, ya es suficiente. Con los estudiantes graduados son el motor de la investigación. Lo que se empezó a hacer era que se reconoció que los sistemas que se estaban usando, como los que mencionamos, del General Problem Solver y todos esos, era que trataban de hacer las cosas en un área muy grande. Entonces dije, si la achicamos, podemos hacer sistemas que anden bien en algún lugar, ¿no? Es decir, esos sistemas enfocados van a poder hacer las cosas mejor. Y esos son los que se llamaron sistemas basados en conocimiento. También se los llamó sistemas expertos. La gente piensa que los sistemas expertos desaparecieron, pero lo que pasó, como pasa con muchas cosas de inteligencia artificial, pasa al background, la gente lo sigue usando, pero ya no lo reconocen como inteligencia artificial. Es decir, una de las cosas que inventó McCarthy mientras estaba tratando de correr su programa fueron los sistemas de tiempo compartido, que todo el mundo ha usado. Él lo inventó. ¿Lo inventó por qué? Porque las máquinas estaban siempre ocupadas. Entonces él quería correr sus programas. Entonces inventó esto para poder... Fue un hack, ¿no? Pero es un hack que todavía hoy usamos. Y con entusiasmo. Bien. Uno de los primeros que se desarrollaron fue Dendral, que era en Stanford, que lo que hacía era inferir estructuras moleculares, ¿no? Estructuras moleculares para probar cosas. Después estuvo Ising, que en realidad el agregado de Ising es el conocimiento en general, en los sistemas basados en conocimiento, estaba expresado en reglas. Y esto en Ising le agregó incertidumbre. Es decir, lo que decía era, esta regla funciona con esta probabilidad. En realidad no eran probabilidades, pero digámoslo así rápido y no miremos mucho. Pero este fue el primer sistema médico, ¿no? Ya que está, paso un aviso. No usen ningún sistema médico de los que están vendiendo ahora. Fallan el 50% de las veces. Ya está probado eso. O sea, tengan cuidado. Factores de certeza se llamaban esas probabilidades. Esto sí, son factores de certeza, pero para no complicar la situación. Sí, factores de certeza. Bueno, y otros más. Prospector, que buscaba para lugares para perforar con información geológica, encontraba lugares para perforar. Esos todavía se usan. No esto, pero un tataranieto de esto todavía se usa. Rudu, que es difícil de pronunciar, pero
ya estaba viendo de cómo entender un poco mejor el lenguaje natural. Eso no se resolvió hoy. Es decir, los sistemas estos LLM son muy buenos para la parte del lenguaje natural. Eso lo hacen bien. Hay que tener cuidado, pero funciona. Lunar, lo que hacía era responder preguntas sobre las rocas lunares que habían traído. No sé si hay algún conspiranoico acá. Supongamos que fueron a la Luna y trajeron las rocas. Bueno, y lo fundamental es esto. Antes el cliente era el Estado, ahora aparecieron esta gente. Millones y millones de dólares se invirtieron en esto, en los sistemas de la industria. Todo el mundo, es decir, yo estaba haciendo el doctorado en ese momento en una universidad americana, y una de las cosas que hicimos fue empezar a dar un certificado de inteligencia artificial para ingenieros. Yo desarrollé uno de estos sistemas para lo que era McDonnell Douglas en aquella época, sobre reparaciones de trenes de aterrizaje. Es decir, una de las cosas que hice mientras era estudiante graduado. Ya que estamos, les cuento. Yo me fui con mi mujer y mis 2 hijos chiquitos a Estados Unidos a hacer el doctorado. En aquella época a todos le pagaban $800. O sea, tuve que conseguirme otra cosa. Y esto fue lo que me terminó de pagar el doctorado. Gracias a Dios. Gracias a Dios que pareció. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el esquema de la academia? La academia normalmente estudia cosas porque es lindo. Uy, qué fantástico es esto. Cuando encuentra una perla, los sistemas basados en conocimiento, por ejemplo, se lo pasa a la industria lo desarrolla y lo vende. Normalmente los usuarios le devuelven a la industria lo que opinan. La academia en general no tiene mucho interés en saber qué pasó con lo que desarrolló, porque cuando vuelve ya están en otro lado mucho más adelante, inventando otra cosa. Sin embargo, el modelo americano, que no es el modelo nuestro ni el modelo europeo, lo que hacía, y creo que todavía lo hacen, es el tipo que se doctoraba desarrollando algo para la industria, algo bueno, nuevo, novedoso. Es decir, no solamente lo patentaba, sino que también se iba y ponía su propio kiosco. Y de esa manera mucha gente se hizo millonaria en aquella época. Bien, pero este es el esquema. Cuando la industria empieza a encontrar problemas, muchas veces lo que hace es salir rajando, huir, lo más lejos posible. Y eso es lo que pasó con los sistemas basados en conocimiento. Yo no sé, estamos en un lugar donde yo debería poder decir que la gente no se horrorizara. Digital Corporation, DEC, Digital Equipment Corporation, que hizo la PDP, VAX, todas esas máquinas, tenía dos sistemas famosos, donde uno lo servía para configurar máquinas, ¿no? Es decir, usaban el sistema experto para configurar las máquinas. No es como ahora que compramos el paquete. En aquella época la industria decía, yo quiero una computadora así, asado, necesito esto, lo otro, y había un conjunto de ingenieros que tenía que desarrollar la arquitectura que iban a instalar. Bueno, y tenían otro para ayudar a los que vendían. ¿No? O sea, fue algo, pero muy, muy efectivo. Bueno, ese es el mecanismo de lo que genera esto también lo robé. Hay una etapa de calentamiento global, los sistemas expertos, por ejemplo, y después la gente empieza a perder entusiasmo. La gente de la industria ya ve que no puede resolver todos los problemas o que no lo puede seguir vendiendo, y ahí se produce el invierno. Como decíamos antes, ahí es donde la academia empieza a hacer otras cosas. Este gráfico es interesante, es un gráfico de Gartner. No quedó el título. El gráfico de Gartner mapea cosas sobre estas curvas. Cómo va subiendo en el entusiasmo hasta que llega al pico, después como empieza a bajar, se llega al desencanto y a partir de ahí se sigue desarrollando con las capacidades reales. Fíjense, este es el estado actual. Acá está el Gartner. Si lo buscan en Google lo van a encontrar.
Acá fíjense, la parte de agentes está en el pico. Esto es del año 25, ¿no? El tipo de agentes está en el pico, pero ya la parte de... ¿dónde estás? Model Ops y Foundation Models está ya empezando a bajar. Y acá hay algunas cosas que ya, como los Knowledge Graphs, la parte de los Cloud AI Services, que están ya perdiendo entusiasmo. Y la parte de... ¿dónde está? General AI, ¿no? ¿Dónde está? Está por ahí arriba. Ahí está. Artificial General Intelligence. Es ese triangulito amarillo que está ahí, que está terminando de subir. Y se va a perder porque, si hablar de inteligencia artificial general es bastante vago, nebuloso, ¿no? La gente realmente no sabe de lo que está hablando. Pero no porque la gente, es el entusiasmo, es decir, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Cada 2 por 3 sale un loco que dice que habla con la computadora y que la computadora lo entiende. Este es el esquema, ¿no? Acá fue donde estuvo el segundo invierno y ahora estamos con el aprendizaje de máquina, Machine Learning, Large Language Models, que está en su pico, pero bajando. Ya no es lo que era hace 2 años. ¿Por qué? Porque se están empezando a encontrar los problemas. El tema de que los sistemas alucinan. Ya me pasé 10 minutos. Sigamos, esto no tiene nada que ver. Una manera de simular inteligencia, este hombre es un premio Nobel de Economía y es reconocido como uno de los primeros que introdujo esta separación en la mente. Una arquitectura donde tenemos un sistema que piensa rápido, es decir, toda la parte refleja, y un sistema que piensa. Es decir, el que ustedes escuchan cuando tienen el diálogo interno, cuando piensan cómo van a decidir algo, es el sistema 2. Y el sistema 1 es cuando uno hace la macana que no tiene que hacer, normalmente. Y otras veces se salva la vida, ¿no? Es decir, no es solamente hacer macanas. Esta arquitectura es la que se está tratando de utilizar ahora, y cuando les dije que estaban cambiando la forma de hacer los LLM, esto es lo que se está pasando. Es decir, la parte que hace razonablemente bien, todavía no lo hace bien, es el sistema 1. Porque está todo precompilado, está metido en una red, y ahora les voy a mostrar cómo es eso, rápido. Y el otro sistema utiliza esto. Este es el sistema de los LLM hoy. Es una caja negra donde uno no sabe lo que hay adentro. No hay manera de saber lo que hay adentro. Son numeritos en una red. No hay forma de diseñar la red, no hay forma teórica de diseñar la red. Se hace todo a dedo, todo a dedo. Y está la otra, que es esta. El futuro es la combinación de los dos. Se llama neurosimbólico. Combinar los dos modelos para que funcionen mejor. Que es un poco lo que pasa con nuestra mente. Es decir, cuando nuestra mente tiene un subconsciente, y ustedes lo conocen de alguna manera, que produce símbolos. Y esos símbolos son los que ustedes manipulan. Cuando ustedes se acuerdan de algo, es el subconsciente devolviendo algo. ¿Ah? Bueno, Machine Learning es todo esto, ¿no? Hay no supervisado, supervisado y con refuerzo. El refuerzo es, te enseño y cuando aprendes bien te premio y cuando aprendes mal te pego. Básicamente, lo penaliza. Y estos son todos los posibles modelos actuales, no sé si son todos, es una buena cantidad de los que se están utilizando hoy. Fíjense que no es un modelo, hay muchos, ¿no? Hay muchos y que funcionan de manera bastante diferente. Y ahí tienen toda la distribución. Bueno, las limitaciones creo que ustedes ya lo saben. Una de las cosas peores que tiene la parte del Machine Learning es esta. Acá tienen una correlación entre
los triglicéridos en sangre y arteriosclerosis, ¿no? Ven cómo se pegan, ¿no? Eso es lo que se llama una correlación estadística. Y el dicho es, correlación no es causa. Es decir, no necesariamente es cierto que los triglicéridos, pero es una buena hipótesis para estudiar. Lo de los triglicéridos en sangre se ha confirmado de otra manera, no es simplemente la correlación. Pero la correlación por lo menos llegó a eso. Pero fíjense, un par de curvas idénticas, que correlaciona lo que se gana en los jueguitos en las arcades, los jueguitos para chicos en las cosas, y la cantidad de doctorados, los chicos y los grandes, la cantidad de doctorados en Computer Science en Estados Unidos, la misma correlación. Y yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, eso es lo que le está pasando al LLM. El otro día lo estaba viendo a Friedman, que a lo mejor lo conocen, estaba comentando cosas de inteligencia, yo no sabía que hacía cosas de inteligencia artificial, pero estaba comentando con alguien que lo entrevistaba, y la chica que le decía que tenía un asistente con el que hablaba y que era de este tipo de LLM, y le dice, mira, hace esto, decile que te le vas a cantar algo y que te dé la opinión. Entonces, le dijo eso y lo dejó abierto y no cantó. Un rato, al final le dice, ¿te gustó cómo canté? Sí, bárbaro, fue fantástico, todo lo que cantaste. ¿Y qué parte te gustó mejor? Ahí cuando vos hiciste... Los LLM tienen la mala costumbre de querer llevarse bien con el usuario. Además de equivocarse y fantasear, tienen la mala costumbre de querer llevarse bien con el usuario. Y son peligrosísimos. Son peligrosísimos. Si lo quieren usar para traducir, bárbaro. Pero tienen que entender lo que dice en el otro idioma para ver si la traducción corresponde. En la última reunión de la conferencia más grande de inteligencia artificial en redes neuronales, encontraron 50 trabajos con referencias inventadas. O sea, la gente había utilizado estos sistemas y le inventó referencias. Ha pasado en juicios, ha pasado por todos lados. Y lo peor es con la parte de medicina. Por favor, no usen estos sistemas médicos que están apareciendo ahora. 50% de las veces se equivocan y 20% de las veces gravemente. Esto es publicado, ¿eh? No lo inventé. Bueno, para terminar, una de las cosas más graves para mí es esta, que la ayuda para enseñar produce problemas. Entre ellos que la gente que enseña no sabe, además, ¿no? Los usan sin saber. Bueno, les dejo esto, si se quieren pelear, yo me peleo con quien sea. Hay gente que dice que ya no es necesario aprender a programar. Si he escuchado una tontería, esta es la más grande que escuché. Es cierto que se puede usar como un asistente, de la misma manera que uno usa librerías, por ejemplo, o otras cosas. El problema es que cuando uno resuelve un problema, lo termina entendiendo después de mucho tiempo de interactuar con el que le trae el problema. No es algo que alguien me dice, quiero hacer un sistema de inventario. Entonces yo me pongo y le digo hago el prompt, hacemos un sistema de inventario. Probablemente se lo haga bien porque hay millones. Pero en general, con un problema serio, es complicado. Una de las cosas que pasó, y esto no lo tengo, pero esto viene después. Amazon despidió no sé cuánta gente y el sistema que quedó les borró toda una versión porque estaba teniendo un problemita, no me acuerdo ahora qué era, y les borró todo. Perdieron 6 millones de órdenes y no sé cuántos millones de dólares. O sea, y lo que van a hacer ahora, Amazon, es, si lo querés usar, usalo, pero el responsable sos vos. Vos te haces cargo de lo que pase. Y eso es lo que tiene que pasar. Es decir, el sistema no es posible que un programador diga, no, pero yo usé cloud o lo que fuera. Es grave, porque además lo vamos a pagar todo.
Les quería contar esto, ya que estamos en un lugar vintage. Esta fue una computadora que se desarrolló en Bahía Blanca en los años 70. Yo fui parte del equipo. No es algo que esté muy desarrollado. La computadora se desarrolló completa. La arquitectura corrió, el cliente era la Armada Argentina, que quería reemplazar de las fragatas misilísticas inglesas, quería reemplazar el sistema de cómputo porque se cargaba por cinta de papel el sistema. O sea, si se caía había que recargarlo de cinta de papel. Los ingleses siempre muy simpáticos con nosotros. Esta máquina anduvo. Yo tuve a cargo la parte de programación de base de la computadora, microprogramación y programación de base, y hubo mucha gente. Acá, en este paper la describen más o menos, es Pablo Jakowski, de la UBA, a lo mejor lo conoces. Si alguien lo quiere, me escribe y se lo manda. Nada más, me pasé bastante. Damos espacio para algunas preguntas. Quería hacer una un poco menos académica. Todo lo que quieras. ¿Escucha? Hola, ahí está. Un poco menos académica, pero ¿a cuánto, viendo toda la historia, digamos, y a dónde esto apunta y viendo que siempre es oscilatoria la cosa, que por ahí son burbujitas que van explotando, ¿a cuánto estamos del cerebro positrónico de Asimov? Que es por ahí, a ver, yo creo que la sociedad, los idearios vienen de la literatura, de las películas, y a dónde es como que modelan el futuro de lo... ¿A cuánto estamos de eso? Te voy a dar dos respuestas. La primera es, se hizo la encuesta en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial hace 2 años. Los más optimistas decían que estábamos a 50 años de algo parecido a una inteligencia más o menos general. Y había gente que decía más de 100 y algunos que dicen nunca. Gente que trabaja en investigación, es decir, los más locos. La gente más loca, que más entusiasta del tema, dice que 50 años es... el problema más grave es que no sabemos cómo funciona ni siquiera nuestro cerebro. No hay idea, la gente no tiene idea. Es decir, hace poco hubo un proyecto para mapear todas las conexiones del cerebro e imitarlo, y no lograron casi nada. Lograron mapear todos los pasos del cerebro, todas las conexiones, qué sé yo, invirtieron la cantidad de plata, pero eso no es el sistema. Imagínate vos que yo me agarro esta computadora que tenemos ahí, me la llevo, me subo a mi máquina del tiempo y se la dejo a, qué sé yo, a Newton. Y digo, mirá, esto computa. Es más o menos la misma situación. Es muy difícil pensar que esto se pueda lograr algo fantástico en poco tiempo. Lo cual es una manera de equivocarse. Hubo un tipo que en los 90 dijo que la Internet no iba a funcionar, que era una moda pasajera. O sea, me puedo equivocar. Mi pensamiento es que no estamos ni cerca. Ni cerca. Todavía no sabemos qué es lo que queremos hacer. Yo me aproximé a la inteligencia artificial porque me preocupaba el problema de la inteligencia. Me preocupaba mucho y quería entender cómo funcionaba. Bueno, si ustedes habrán detectado que mucho lo de la gente de Machine Learning, yo no me llevo muy bien con ellos, pero básicamente es porque no se sabe qué es lo que está pasando. Es decir, yo tengo una red neuronal que hace algo, pero ¿por qué? Y con el que la diseñó, ¿cómo la diseñó? Así. Es decir, le voy a poner, es decir, yo tenía sentado al lado mío, yo era estudiante graduado y tenía sentado al lado mío un muchacho que estaba desarrollando su tesis en redes neuronales. Y el tipo decía, bueno, vamos a probar con 50 de esto y 40 de lo otro y conectadas de esta manera. Esa era la manera como probaban. O sea, es experimental. Esto ha tenido tanto empuje hoy es porque tiene resultados interesantes, muy interesantes y muy buenos en muchos casos. Pero también está Sam Altman, que para mí está vendiendo, no sé cómo se dice en castellano, pero es aceite de víbora, ¿no? Snake oil.
El tipo está tratando de robarse algo. Y están usando inteligencia artificial para hacer targeting con los misiles y le pegan a una escuela llena de chicas, por ejemplo. Y de eso nos enteramos. De otras cosas, es decir, algunas cosas las hace bien. Por ahí mucho targeting lo hace bien. Pero un ser humano se hubiera dado cuenta de que eso estaba mal. Porque la información tenía 10 años. 10 años que habían sacado eso de la base. Acá. Justo viniendo de Buenos Aires en el auto, venía charlando con un amigo que me acompañó sobre este tema, ¿no? De la inteligencia artificial, porque bueno, como es el tema que está dando vueltas. Yo soy de sistemas, ahora lo estoy usando como apoyo y demás. Y un poco me parece que lo que está pasando es, uno podría pensar, bueno, es una herramienta más, ¿no? Como fueron muchas herramientas. Sí. Después podés venir con la parte social de qué hace la gente, que No, es reemplaza, otra pero cosa. bueno, ahora estamos hablando de cosas más técnicas. Sí, sí. Pero un poco lo que yo pensaba era cuando pasaron otras cosas, todas tenían una caja transparente que vos veías qué pasaba adentro. Y además de eso, estabas en una época en la cual, que no es la actual, que es que todo requiere mucha velocidad, éxito rápido y poco cuestionamiento de lo que te está llegando como verdad o como que algo está bien o está mal. Que no pasa solo en esto, pasa en noticias. Hoy muchas veces la gente se conforma con que la noticia sea lo que él esperaba, pero por ahí no sabe si es verdad. No. ¿No? Entonces, eso combinado con algo que mágicamente tenés un esclavo que hace lo que vos quieras rápido y parece medianamente bien, es como que es una especie de fruta prohibida, o sea, ¿quién no la quiere? ¿No? Entonces, este señor Altman y todos esos, más allá de que es una industria que está, no sé, no está haciendo guita porque... Altman no sabe nada de lo que está haciendo. No, está bien. Es decir, él es un total ignorábamos en cuanto a computación. Sí. Realmente. Sí. Pero digo, bueno, es una industria y está haciendo lo que hace Sí. una empresa, ¿no? Es un CEO. Querer hacer plata, básicamente, con esto, pero está aprovechando, me parece, esta situación en la cual hay poco cuestionamiento de entender un problema, o sea, yo lo estoy usando, por ejemplo, para asistirme a desarrollar software, Sí. pero yo miro lo que hace porque Eso. tengo un criterio para entender Pero- qué está haciendo y la corrijo. Déjame interrumpirte Sí. un minuto. Vos sos un desarrollador formado. Ujú, Si lo agarra un desarrollador no formado, no tiene la experiencia que tenés vos para darse cuenta que lo que está haciendo está mal. tal cual. Perdón, creo que era pertinente, porque Sí. una cosa es que lo use alguien formado y otra cosa es que lo agarre un chico de que está haciendo la carrera. Sí. Pero bueno, pero eso también, el tema después, ¿qué hace ese sistema? ¿No? Como es un sistema balístico que termina siendo un desastre. Sí. Ok, es un sistema que maneja algo que no tiene mayores consecuencias y no es tan grave. Pero inclusive antes de la IA, yo en el área de sistemas se veía mucho que a vos te encargaban algo y lo que importaba era cómo se veía por fuera. O sea, no era una caja negra, pero a nadie le interesaba ver qué pasaba adentro si funcionaba. Mientras ande. ¿No? Entonces, es como que hay poco interés también del lado del que recibe el producto final o la respuesta Ujú. de asegurarse de que eso esté bien, que esté bien pensado. No sé, quería un poco compartir esa opinión. No, es tal cual. Ese es el problema más grave. Tener algo que se desarrolla y la gente que lo está desarrollando no tiene la capacidad. No tiene la capacidad para darse cuenta de lo que está haciendo. O sea, anda. Cuando lo hace alguien con capacidad, anda, bueno, qué sé yo. Algo lo habrás probado, lo habrás testeado con tu experiencia. Pero el que no sabe, no tiene esa capacidad. No tiene ni siquiera la capacidad de analizar el código que le dieron. Porque realmente si va a usar un asistente de este tipo, no aprende a programar realmente. O sea, de ahí viene mi opinión. Creo que es insensato utilizar estas cosas de entrada. Si lo quiere usar a nivel de una persona formada, todo bien. Yo no, pero te haces responsable. ¿No? Las dos cosas van juntas. Vos lo usás, vos te haces responsable. Firma acá.
Es decir, la disciplina informática en la Argentina es una de las disciplinas que tiene que acreditar porque hay riesgo de vida. O sea, las carreras tienen que acreditar porque hay riesgo de vida. No sé qué estará pasando ahora, porque con todos los cambios que ha habido, capaz que eso pasó a la historia. Bien, cerramos acá la charla. Muchas gracias, Guillermo.